Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro de comunicación escrita. Quien les saluda la profe Irma Domínguez desde Alto Paraná. El tema que estaremos tratando hoy es la trama. Cuando escuchan la palabra trama, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra trama? A ver, anoten en sus cuadernos. Y luego para ir comparando con lo que tengo para ofrecerle hoy. Entonces vamos a repasar las tramas textuales. Porque la trama es la estructura que toma el lenguaje para expresar conceptos. Es el modo en que se organizan las ideas en un discurso determinado. Veamos un poco más. Las tramas o tipos textuales. Aquel hablante o escritor que quiere producir un texto debe conocer, además del vocabulario y las reglas de la gramática, una determinada estructura que organice el contenido de acuerdo con la finalidad que persigue. Cada una de estas variedades de organización, entonces, es lo que se denomina trama textual. Esto es muy importante, conocer las tramas textuales. También nos ayudará a interpretar los textos. Veamos aquí. Un texto puede presentarse de diferentes maneras, narrando en forma de diálogo, explicando, describiendo. A estas formas entonces en que el texto aparece las llamamos tramas textuales. E identificamos las siguientes. Tenemos la trama narrativa, la trama descriptiva, la trama conversacional o dialogal también se le llama. Tenemos la trama expositiva, explicativa y argumentativa. Aquí vemos la trama narrativa. Veamos este texto. La muñeca mala apoyó el pincel contra la cama y se restregó el único brazo por la cara. Y luego, con una rápida mirada a Peter y aspirando profundamente, cogió la muleta y se puso a escalar la cama. Este fragmento entonces nos presenta una sucesión de acciones. ¿Qué hace? La muñeca mala se acerca lentamente a Peter, realizadas por un personaje. ¿Quién es el personaje? La muñeca mala. Estas acciones son realizadas en un tiempo y un lugar determinados. ¿Dónde? En la habitación de Kate. ¿Cuándo? En una tarde lluviosa. Entonces nos está contando algo. Y aquí, en esta otra infografía, nosotros teníamos que la trama narrativa, entonces, relata sucesos, predomina en cuentos, mitos, novelas, etc. Ahora vamos a repasar otras tramas. Por ejemplo, la descriptiva. Esta se caracteriza, mejor dicho, a personas, objetos, situaciones, lugares. La trama conversacional o dialogal. En esta sí que los textos organizados a partir de diálogos como obras de teatro, historietas.
Y en la trama expositiva, los textos que exponen datos. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo, entre otros, ¿verdad? La trama explicativa. Esto está presente en textos que profundizan y explican temas, por ejemplo, en los manuales. En los manuales escolares, ¿verdad? Después tenemos la trama argumentativa. Esta trama se encuentra en textos que exponen y defienden puntos de vista y opiniones. Los ensayos, el editorial de un periódico, entre otros. Ahora vamos a ir viendo nuevamente los ejemplos de estas diferentes, de estos diferentes tipos de textos o diferentes tramas textuales. La muñeca mala era de un rosa que ningún humano había visto nunca. Mucho tiempo atrás, la pierna izquierda y el brazo derecho habían sido arrancados y de lo alto de su cráneo, lleno de pequeños agujeros, salía un único mechón de pelo negro. Aquí vemos que en este pasaje, en cambio, nos presenta las características de un objeto. ¿De quién? De la muñeca mala. ¿A partir de qué? De la percepción sensorial de un observador. Entonces predomina en esta parte del texto la trama descriptiva. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Cuando se hizo nuevo silencio, preguntó: ¿qué? ¿Te gusta tener tu propia habitación? Sí, contestó Peter. ¿No has pensado nunca que alguien más podría querer esa habitación? ¿Qué observamos aquí? Observamos aquí los parlamentos, las palabras que pronuncian dos personajes. ¿Quiénes? La muñeca mala y Peter. De forma alternada, ellos están dialogando. Y en esta parte del texto entonces predomina la trama conversacional o trama dialogal. Ahora veamos aquí. Instrucciones para llorar. Dirija la imaginación hacia usted mismo. Llegando al llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto. Es el fragmento de un texto de Julio Cortázar. Historia de cronopios y de famas. Como podemos apreciar en este texto, se establece una serie de órdenes o instrucciones que han de ser cumplidas para llorar. Entonces se presenta como una trama instructiva. ¿Sí? Luego tenemos la trama explicativa o expositiva. Escuchemos esto. Los relatos de aprendizaje son aquellos en los que se narra el desarrollo de un personaje, generalmente un joven, a través de sucesivas experiencias que van afectando su posición ante sí mismo y ante el mundo y las cosas. El texto se centra en cómo estas experiencias desencadenan el desarrollo moral, psicológico, físico y social del protagonista, en cierto periodo de tiempo que puede abarcar desde días hasta años.
decir entonces que el tema principal de estos relatos es la maduración del personaje, dada generalmente por el paso de la niñez a la adultez. Como podemos apreciar en este texto, el autor desarrolla un tema para hacerlo comprensible al lector. ¿Qué pasa aquí? Las características de los relatos de aprendizaje. Y es, por lo tanto, un texto expositivo o también podemos llamarlo texto explicativo. Su trama es explicativa o expositiva. ¿Sí? Ahora veamos este ejemplo. ¿Qué era entonces lo que convertía a Barry Tamerlane en un matón con éxito? Su conclusión era que había dos razones para el éxito de Barry. La primera era que parecía capaz de moverse de la forma más rápida entre querer algo y conseguirlo. Si estabas en el patio con un juguete y a Barry le gustaba su aspecto, sencillamente te lo arrancaba de las manos. La segunda razón del éxito era que todo el mundo le tenía miedo. Nadie sabía ciencia cierta por qué. Y aquí vemos que el narrador alega las razones para probar una idea del por qué el éxito de Barry. Entonces este es un texto argumentativo o un texto con trama argumentativa. ¿Sí? Aquí tenemos algo que tenemos que analizar. Las tramas dominantes y las tramas subordinantes. Porque diversas tramas textuales pueden convertirse en un mismo texto. Se dice que la trama que ocupa el lugar más extenso o el más importante en un escrito es su trama dominante. Como podemos apreciar en el cuento ese de la muñeca, durante todo el relato encontramos que había varias tramas, pero una de ellas es la que predomina. Por ejemplo, también en una novela, como en Las nubes, predomina la trama narrativa, ya que el narrador intenta contarnos una historia, pero en algunos pasajes puede indicar cómo era tal habitación, cómo vestía cierto personaje, y a eso se le incluye entonces la trama descriptiva. En otras partes de la obra puede esbozar una opinión y sostenerla con razones y usar la trama argumentativa. O naturalmente puede reproducir la conversación de sus protagonistas, que sería la trama dialogal. Entonces decimos que esas secuencias menos extensas o que se subordinan a la trama dominante son subdominantes. Ahora nos toca poner en práctica los diferentes conocimientos que hemos adquirido el día de hoy. ¿Cómo lo haremos? Vamos a clasificar o vamos a nombrar la trama que domina o la trama dominante de cada uno de estos textos. Hay que leerlos íntegramente para identificar la trama. Luego tenemos la actividad de cierre. ¿Cuál es la actividad de cierre? Aquí tenemos. Observa la siguiente serie de imágenes, interpreta su significado y luego redacta un texto de trama narrativa. Y tienen una imagen, una serie de imágenes. Pueden ordenar y narrar una historia. Y por último, tenemos este otro que también a partir de las imágenes deben redactar un texto con trama dialogal. Espero que les sea útil para el desarrollo de sus actividades del día. Gracias, hasta pronto.